Hoy en Los Elementos de Felipe II veremos el vaso de Uruk. El vídeo contará con una breve introducción del objeto, dónde fue encontrado, una descripción más profunda y por último, un resumen. Bien, comenzando, como no, por el principio, el vaso de Uruk, también conocido como vaso de Warka, es una de las piezas más icónicas del arte sumerio. Se trata de un imponente recipiente tallado en alabastro. Su peso no se sabe del todo, aunque hay réplicas que llegan a pesar unos 3 kilos. Fue hallado en el complejo del templo de Inanna, en la ciudad de Uruk, y su importancia radica en que es una de las muestras más antiguas de narrativa en relieve. A través de sus bandas horizontales nos cuenta cómo se organizaba la vida, la religión y la economía en el amanecer de la civilización, allá por el 3000 a.C., el otro día. Como bien se ha comentado, debemos dirigir la mirada al complejo del templo de Uruk, conocido como Eleanna. En la lengua de los antiguos sumerios, este nombre significaba la casa del cielo y funcionaba como el epicentro absoluto de la vida mesopotámica. No era simplemente un edificio religioso, sino un distrito monumental de casi 9 hectáreas dedicado a la diosa Inanna. Desde el punto de vista arquitectónico, el templo fue un laboratorio de innovación sin precedentes. Aquí, los constructores de Uruk abandonaron la sencillez del barro para experimentar con la monumentalidad, levantando estructuras como el templo de Calisa, cuyas dimensiones desafiaban todo lo construido hasta entonces. Sus fachadas no eran muros mudos de adobe, estaban cubiertas por miles de pequeños conos de arcilla pintados en rojo, negro y blanco. Estos conos se clavaban en el muro formando complejos mosaicos geométricos que no solo protegían la estructura de la erosión, sino que convertían al templo en una explosión de color visible desde kilómetros de distancia. Pero lo más fascinante de este complejo es que funcionaba como el cerebro administrativo de la civilización. Dentro de sus muros, el templo actuaba como un gran almacén y centro de redistribución, donde se gestionaba el trabajo, las raciones y el excedente agrícola de miles de personas. Es precisamente en los estratos arqueológicos de este templo donde los historiadores han encontrado las primeras tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, demostrando que la escritura nació allí mismo, como una necesidad del templo para organizar su inmensa riqueza. El templo era, en definitiva, el escenario donde el orden social se hacía sagrado. Fue en un depósito ritual de este mismo complejo donde se halló el vaso de Uruk, una pieza que retrata en sus relieves lo que sucedía en Eleanna día tras día, una procesión constante de ofrendas que fluía hacia el interior del recinto, donde la divinidad recibía los frutos de la tierra, consolidando así el papel del templo como el eje sobre el cual giraba el mundo antiguo. Una vez comprendido el escenario, debemos detenernos en el objeto que mejor personifica este orden, el vaso de Uruk. Esta pieza, tallada en un bloque sólido de alabastro de casi 1 metro de altura, no es un simple recipiente ornamental, es el primer intento de la humanidad por plasmar una visión completa del cosmos y la jerarquía social en una sola obra de arte. Si analizamos el vaso desde su base hacia arriba, observamos que los relieves están organizados en registros horizontales, que deben leerse como una narración ascendente. En la parte inferior encontramos el mundo de la naturaleza, el agua de los ríos Tigris y Éufrates, que da vida a las espigas de cebada y las primeras datileras. Justo encima vemos una procesión de carneros y ovejas, los animales domésticos que sostenían la economía de Uruk. Es la representación de la abundancia natural que el templo era capaz de gestionar. En el registro intermedio, la escala cambia para introducir al ser humano. Aquí aparece una procesión de hombres desnudos y anónimos que caminan en dirección opuesta a los animales de abajo. Todos ellos cargan cestos y vasijas repletas de excedentes, granos, frutas y líquidos. La desnudez de estas figuras no es casual, simboliza su humanidad y su papel como servidores encargados de entregar el fruto de su trabajo al templo. Finalmente, llegamos a la banda superior, la más ancha y detallada de todas, donde el relato alcanza su clímax. Aquí, la procesión de hombres termina frente a una figura femenina de gran tamaño, que se encuentra ante 2 estandartes de caña, el símbolo inconfundible de la diosa Inanna. Detrás de ella, el vaso nos muestra el interior del templo, cajas, vasijas y animales que representan las ofrendas ya almacenadas. Lo que estamos viendo es el momento sagrado en el que la ciudad devuelve a la divinidad lo que ha recibido de la tierra, cerrando un ciclo de orden y prosperidad que solo podía existir bajo la sombra del gran templo de Uruk. En conclusión, el vaso de Uruk es mucho más que una pieza arqueológica, es la prueba material de una revolución. A través de sus relieves, hemos visto cómo el complejo de Eleanna dejó de ser un simple lugar de culto
para convertirse en el motor de la primera gran ciudad de la historia. Si tenemos que sintetizar su importancia, han de quedarse con estas 3 ideas. El vaso es el primer mapa visual de una jerarquía social completa. Es el testimonio de una economía centralizada en el templo. Y es la evidencia de que en Uruk nació la idea de que el orden del mundo dependía de la unión entre el trabajo humano y la divinidad. Este objeto nos demuestra que la civilización no nació por casualidad, sino mediante una organización meticulosa que quedó grabada en piedra para siempre. Llegados a este punto, me despido. Muchas gracias por haber visto el vídeo y si les ha gustado, pues mira, pueden dejar un me gusta o compartirlo, que así me hacen famosillo. Bueno, adiós, hasta la próxima.